¿Has sido víctima de alguna infidelidad? ¿Llegaste a hacer algo al respecto? Déjame contarte esta historia, donde la protagonista se enteró del engaño de su futuro esposo poco antes de su boda. Sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados. Este video es un video extra, ya que por la mañana publiqué una recopilación de relatos de brujería. Por si en vacaciones de Semana Santa te faltó escuchar alguna de mis historias. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, por infiel, sufriste las consecuencias. Basado en hechos reales. Antes de dar inicio a mi relato, quiero decir que en este momento no estoy arrepentida de lo que hice. Su infidelidad cambió mi vida completamente. Vivo con el miedo de conocer a otro hombre que me haga sufrir de la misma manera que él lo hizo. Mi nombre es María Guadalupe y esta es mi historia. Vivo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con mis padres y mi hermana menor. Acá estudié la universidad ya que mi padre es doctor, por lo que tenía los medios suficientes para tener un buen nivel educativo. Pero cuando terminé la carrera sentí que eso no me llenó, no me hizo feliz. Quería hacer algo diferente. Desde pequeña estudié ballet y me encantaba. Incluso bailé en el teatro en varias ocasiones. La sensación de estar en el escenario y danzar me llenaba de felicidad, por lo que le dije a mi padre que quería que me apoyara para poner un estudio, ya que tenía el título de maestra en ese arte. Mi papá me ayudó a conseguir un buen lugar y amplio, a llenarlo de espejos y barras para tener suficientes alumnas, y mi vida empezó a ir de maravilla. Un fin de semana salí con unas amigas, me topé a un compañero de la universidad y si bien yo no había hablado con él mucho porque estaba en otra carrera, nos conocíamos. Platicamos un rato y me pidió mi número de teléfono. Sentí que me gustó mucho. Su nombre es Gabriel. Nos empezamos a mensajear y a vernos, hasta que al cabo de algunas semanas nos hicimos novios. Yo sentía que lo tenía todo en la vida, un trabajo que adoraba y un novio que me gustaba mucho, además de que su trato era maravilloso, haciendo que rápidamente me enamorara de él. Se los presenté a mis padres y a ellos les agradó. Se veía un buen hombre. Terminó la carrera de ingeniería industrial y tenía un buen empleo. Yo sentía en mi corazón que él sería el indicado. Sin embargo, a veces el corazón engaña. Fue pasando el tiempo y el amor entre nosotros crecía cada vez más, al grado de que teníamos intimidad y se sentía familiar. No me daba vergüenza estar con él. Sentía que podía ser yo misma con Gabriel. Y eso jamás lo había sentido con otro hombre. Pasó un año cuando me pidió matrimonio. Obviamente le dije que sí, por lo que me entregó un anillo hermoso. Sentía que caminaba por las nubes. Al llegar esa noche, le dije a mis padres de la buena nueva y les mostré el anillo. Mi familia me abrazó, se sentían muy felices por mí. Y claro que esa noche no podía dormir, solo pensaba en aquel hermoso momento que me hizo pasar, ahora al que podía llamar mi prometido. A la semana siguiente, los padres de Gabriel fueron a cenar a la casa para pedir formalmente mi mano, además de que queríamos que se conocieran más, puesto que ya estaríamos cerca de ser una familia.
Y como parte importante de la plática de la cena, les dijimos para cuándo nos queríamos casar. Entonces él me dio la sorpresa. Había sacado un crédito de Infonavit para poder adquirir una casa. Nada más quedaría amueblarla poco a poco y así cuando nos casemos tuviéramos un hogar. Lloré de la emoción. Sentía que había encontrado a un hombre maravilloso y que en un año aproximadamente contraeríamos nupcias, ya que la fecha acordada era el 25 de enero del 2020. Llegamos a una iglesia y conseguimos el día sin inconvenientes, por lo que la separamos y empezamos los preparativos. Cada mes parte de mi sueldo lo utilizaba para comprar algo de la casa, porque siendo honesta, ganaba un poco más que mi prometido, pero nunca me importó. Así que íbamos los dos y comprábamos todo para ir amueblando nuestro hogar, desde la cama, estufa, refrigerador, lavadora y todo lo demás. Al principio lo guardaba en mi casa, pero cuando ya recibimos la casa de Infonavit, inmediatamente movimos todo ahí. Así que con más ilusión veía que mi sueño pronto se haría realidad. Tanto él como yo teníamos la llave de la casita. Si bien yo vivía con mis papás y Gabriel también, pues a veces nos íbamos ahí, nos escapábamos para estar a solas. Déjame decirte que estaba muy enamorada. En una ocasión, salí de dar clases y fui a la casita para dejar unas sábanas y toallas que había comprado en una tienda departamental. Sin embargo, al llegar, vi trastes sucios y la cama extendida. Yo le marqué a Gabriel, le cuestioné de aquello, puesto que siempre que nos íbamos, dejaba todo acomodado. Me gustaba que se vea lindo nuestro futuro hogar y no todo regado. Él titubeó y me dijo que había ido en la mañana porque se había sentido mal y pidió permiso en la oficina. Sin embargo, algo en mi interior, algo en mi estómago, hizo que dudara. Pero mi corazón me decía que estaba loca, que me iba a casar con él y nunca me había dado motivo para dudar de su fidelidad. Fueron pasando las semanas y ya quedaba únicamente un mes para la boda. Un mes. Por lo que ya tenía todo listo: salón, vestido, invitaciones y mesa de regalos. Además de que mi padre nos regaló la luna de miel. Sin embargo, él empezó a comportarse frío y distante. Casi no me hablaba y cuando estábamos juntos, no sentía su amor como antes. Yo le preguntaba si estaba todo bien. Él me decía que sí, y siempre me decía que sí. Pero algo en mi interior me hizo dudar de su palabra. Una noche después de cenar le dije a mi madre que quería dar una vuelta, que sentía algo en mi interior y que quería ir a ver la casa, o más bien mi futura casa. Ella me dijo que claro, que me acompañaba con mucho gusto. Cuando llegamos, vi las luces encendidas y el auto de Gabriel afuera. Yo tenía en la mano la llave, por lo que entré sin hacer ruido. Y eso por consejo de mi madre, porque yo sentía que la sangre me hervía. Tenía miedo de lo que pudiera ver en unos instantes. Caminamos silenciosamente y llegamos a la puerta de la habitación principal. Ahí escuché unos gemidos, por lo que abrí la puerta con ímpetu y vi a Gabriel. Estaba teniendo relaciones con otra mujer. Ella rápidamente se tapó el cuerpo por vergüenza y él se levantó de la cama tapándose también sus partes íntimas. Mi madre fue testigo de todo. Salí de aquella casa deshecha. Él me siguió y me dijo que no sabía cómo decirme que ya no quería casarse conmigo, que fue lo mejor el haber llegado y ver, porque así terminaríamos la relación. Yo me subí al auto, pero mi madre tuvo que manejar. Yo no estaba en condiciones. Cuando llegué a la casa, me fui directamente a mi habitación a llorar.
Mi padre preguntó qué era lo que sucedía y mi madre le contó todo. Al día siguiente le llamé para decirle que quería parte de las cosas de la casa porque yo había pagado, y es más, pagué la mayoría. Pero el muy sinvergüenza me dijo que eso estaba en su casa y que le daba mucha pena, pero que no me las podía dar, que me daría algo de dinero para compensar los gastos. Yo le colgué. Estaba dolida de la manera de cómo me fue infiel, de su canallada, de lo que el cínico me fue a decir que qué bueno que lo vi todo y que terminaríamos. Yo nunca había sido una persona rencorosa, siempre fui pacífica, pero la manera en que me trató no tenía perdón. Así que decidí hacerle un trabajo de brujería para que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Indagué varios días y me dieron el dato de una señora. Ella trabajaba con la Santa Muerte Negra. Fui con esta persona y le dije lo que me había pasado de la traición y si él no quería estar conmigo, ¿por qué no fue sincero? Así que le dije que quería que le hiciera un trabajo para que tuviera mala suerte en el amor. Además de que no tuviera descanso, que pensara en mí y en lo que me había hecho, que tuviera remordimiento. Además, que tuviera un pequeño delirio, que así como él me engañó de una manera espantosa, que sintiera que su pareja también lo puede engañar de la misma manera. La mujer me dijo que haría el trabajo, pero que me costaría una cierta cantidad de dinero. Yo le dije que eso a mí no me importaba. Mientras funcionara, le daría el dinero gustosamente. Esa misma noche hizo el trabajo. Me dijo que no me quedara a verlo porque podría mover más energías que las debidas, pero que pronto vería resultados. No pasó mucho tiempo cuando mi exprometido me llamó para pedirme disculpas, que se sentía muy mal, que me haría un depósito con dinero por las cosas que tenía en la casa y que sentía mucho el daño. Yo le colgué el teléfono. No quería saber nada más de él. Pero las noticias vuelan. Al par de meses me enteré de que su amante lo engañó con otro hombre y que Gabriel se desmoronó. Además, su madre le llamó a mi madre para disculparse, para saber cómo estaba yo. Le contó también a mi mamá que su hijo no podía dormir, que tenía remordimiento por el daño que me hizo y que incluso le estaba afectando en el trabajo. Al año de haber terminado con Gabriel, me encontré con uno de sus primos y me contó que él tuvo otra pareja después de su amante y que eran tantos los celos con ella que terminaron. Aquella chica no aguantó la inseguridad de mi ex prometido. Yo sigo con mi estudio de ballet, el cual adoro. No tengo novio ni pareja en este momento, ya que vivo con el miedo de que me vuelvan a lastimar como hizo mi ex. Si bien el trabajo con la Santa Muerte no lo he deshecho, lo voy a deshacer pronto. Siento en mi corazón que ya es momento de olvidar el pasado, de tirar el vestido blanco a la basura y de darle un nuevo día a mi vida. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?